Continuando con la parte 5 del video de esta serie, vamos a resolver nuestra armadura. Y primero pues procedemos a encontrar las reacciones como lo habíamos visto. Ya propusimos una orientación para las reacciones. Ahora falta comprobar que estas orientaciones son las correctas. Para eso, lo que tenemos que hacer es el uso de las tres, en este caso son cuatro ecuaciones fundamentales. Vamos a revisar lo que es la suma de momento, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Primero vamos a empezar con la suma de fuerzas en X. Entonces nosotros vamos a empezar suma de fuerzas en X. Forzosamente tienen que ser igual a 0. Nuestra suma de fuerzas en Y y nuestra suma de momentos. Ahorita vamos a establecer en dónde haremos nuestra suma de momentos. Ok. Para el caso de las fuerzas en X, vamos a representar que en sentido de la derecha va a ser positivo. En el caso de las fuerzas en Y va a ser hacia arriba como positivo. Eso es por convención. Y el momento lo vamos a seguir respetando como antihorario positivo. Entonces, nosotros tenemos nuestra fuerza en X. ¿Qué vamos a incluir en esta suma? Vamos a incluir nuestra fuerza de 10. En este caso, como va hacia la izquierda, va en sentido de las X negativas. Entonces vamos a poner menos 10. ¿Qué vamos a incluir? Podemos darnos cuenta que tenemos una reacción en X que va hacia la parte positiva. Ponemos, y esto respetando lo de arriba, que nos dice que debe ser igual a 0 para que exista el equilibrio. Si nosotros despejamos a este valor de la incógnita de la reacción en AX, vamos a tener un valor de 10. Entonces ya encontramos la reacción en AX, que sería 10. En este caso podemos decir que nuestra orientación fue la correcta. Entonces pasamos a la siguiente parte, que es la suma de fuerzas en Y. En este caso lo que vamos a tener es a la reacción que está en Y. Si nosotros la ponemos, vamos a tener lo siguiente: AY, y vamos a tener también CY, pero esta va a ser negativa porque nos indica la dirección de la fuerza, que es hacia abajo. Entonces vamos a poner CY. Esto va a ser igual a 0 respetando lo de arriba, que es la condición. Entonces vamos a tener aquí una disculpa. Una igualdad, que en este caso vamos a decir que nuestra reacción AY va a ser igual a nuestra reacción CY. Nosotros de aquí no podemos conocer esta reacción con esta con este planteo de ecuaciones que acabamos de hacer, porque aquí pues ya no podemos hacer nada porque ya conocemos la incógnita de interés que está en el eje de las X. Pero en esta segunda ecuación no podemos hacer más. Tenemos que necesitar otra ecuación
y de la cual nos vamos a ayudar va a ser de la suma de momentos. En este caso lo que nos conviene hacer es hacer una suma de momentos en el punto A, porque pues aquí tenemos dos reacciones. Y cuando nosotros hagamos nuestra suma de momentos aquí, estas de aquí, que es AY y AX, no van a generar momentos, solamente va a generar momento la fuerza externa de 10 y la reacción en C. Entonces, nosotros tenemos que especificar dónde vamos a realizar nuestra suma de momentos. En este caso, yo especifico que mi suma de momentos va a ser en el punto A. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a empezar con la fuerza externa. La fuerza externa está en el eje horizontal, es decir, en el eje de las X, pero está en dirección negativa. Entonces, si yo uso hay un concepto que no mencioné que se llama el principio de transmisibilidad. Este principio lo que nos permite hacer es que podemos, precisamente lo que hablamos anteriormente en los videos, que esta fuerza puede moverse en esta dirección. Todo este caminito puede recorrer esta flecha. No puede moverse para acá ni para arriba, solamente así. Entonces, si yo pongo mi flecha aquí, más o menos aquí, puedo conocer cuánto va a ser mi momento si yo hago suma de momentos aquí. Pero como no es necesario, ya que mi suma de momentos va a ser aquí, pues la voy a dejar aquí. Entonces, la distancia más corta, recordando el concepto de suma de momento, que es fuerza por distancia, vamos a tener que nuestra fuerza de 10 por ¿cuál es la distancia más corta? ¿Se usa el 4 o el 3? Bueno, recordando lo anterior, tenemos que usar la distancia más corta, es decir, la distancia perpendicular, que puede la fuerza perpendicular, en este caso es la más corta, ya que aquí formamos un ángulo de 90 grados. Entonces nuestra distancia más corta sería esta de aquí. ¿Cuánto es el valor de este lado? Son 4 metros. Entonces son 10 en este caso, que es el valor de la fuerza, por la distancia, que son 4 metros. Pero falta poner nuestro signo. Si nosotros nos damos cuenta, esta flecha va a girar para acá. Es decir, nuestro momento va a ser así. Entonces se respeta que es antihorario. Entonces ese lo vamos a dejar como signo positivo. No es necesario ponerlo aquí. Ahora tenemos que sacar otra fuerza que esté actuando o que pueda tener momento en este punto. Es decir, podemos observar que la reacción CY sí genera momento. De aquí nos damos cuenta que cuando nosotros hagamos nuestro momento en este punto, vamos a tener que ocupar ahora esta distancia, porque esta distancia genera un ángulo de 90 grados con esta. Esto es válido, pueden mover su flecha de la fuerza si quieren a otro lado para que lo puedan visualizar de una mejor manera. Yo en este caso pues la moví porque estaba aquí, pero para que ustedes lo vieran mejor la puse en este punto, la colita de la flecha saliendo del nodo, y ya nos damos cuenta que sí, efectivamente aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces nuestra distancia más corta es esta de 3 metros. Entonces nos vamos a nuestra ecuación y vamos a poner, en este caso pueden observar que mi flecha va a girar así, entonces va a ser sentido horario, por lo cual va a ser negativo. Entonces si yo pongo en mi ecuación menos 3 metros, vamos a poner primero el valor de la fuerza, como lo estamos respetando, va a ser 3 metros por el CY. Esto lo vamos a igualar a 0, porque aquí nos indica que debe haber una igualdad a 0. Y si yo despejo a CY de aquí, voy a poder conocer mi valor de CY.
En este caso, si yo despejo CY, nos va a quedar 10 por 4 son 40. Entre 3 podemos decir que CY vale 40 tercios. Entonces, sustituyendo aquí, tenemos que es 40 tercios.